A puertas de las elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral aún no define el mecanismo de interpretación del voto nulo. Ministro de Finanzas expondrá las condiciones con el Fondo Monetario Internacional este miércoles. 11 militares procesados y una persona fallecida tras incidente en Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas respaldan la decisión de quienes se encontraban en la patrulla. El primer recorrido con pasajeros del metro se hizo este día. A este evento asistió la presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente de la República y también el alcalde de Quito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 18 de marzo de 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos sintonizan a través de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y también por Facebook Live. Enseguida la información que ha marcado esta jornada. Elecciones seccionales 2019. A 6 días de las elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral adelantó que hasta o a partir de las 20:30 del domingo 24 de marzo se difundirán los primeros resultados del proceso. 8 empresas han sido calificadas para las encuestas a boca de urna. El organismo electoral aún no define el mecanismo para la interpretación del voto nulo. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que a partir de las 20:30 del domingo 24 de marzo, los primeros resultados serán difundidos en la página web del organismo. Según explicó la presidenta Diana Tamaín, luego del cierre de las votaciones a las 17 horas, se procederá a la revisión del padrón electoral, clasificación de papeletas, firmas de votantes, digitalización de actas. Adelantó que 8 empresas están calificadas para efectuar el exit poll y 9 para pronósticos electorales. Pero tienen la autorización las empresas para que después de las 5 ya empiecen a difundir los resultados que ellos puedan tener que no son oficiales. En tanto, el consejero José Cabrera añadió cómo será el orden de escrutinio de votos. Alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales, juntas parroquiales. Al final es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ambas autoridades prefirieron no adelantar la fecha para los resultados oficiales. Proceso para que los resultados oficiales finales de proclamación de resultados sean respetuosos a la voluntad popular. No quisiera yo generar expectativas, todavía sabemos la dificultad del proceso electoral por la cantidad de candidatos, la cantidad de papeletas. En cuanto a la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se genera dudas con respecto al voto nulo que pueda superar los válidos para cada candidato. El CNE aún no define el reglamento ni la alternativa en el caso de que se presente este escenario. El consejero Cabrera adelantó que podría aplicarse el artículo 147, numeral 3, que establece que se anularán las elecciones si los votos nulos superan a los votos de la totalidad de candidatos. Atribuye al Tribunal Contencioso Electoral la potestad de declarar la nulidad total o parcial de este proceso. Declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral en los casos establecidos en la presente ley. Por eso es mi comentario de que el Tribunal Contencioso Electoral tendría que pronunciarse en el caso que se diera este evento. Este martes, el Consejo Nacional Electoral debatirá el mecanismo de interpretación del voto nulo para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en efecto, este 24 de marzo los ecuatorianos elegirán un total de 11.069 autoridades entre principales y suplentes en las elecciones seccionales 2019. A continuación compartimos con ustedes un reportaje con los detalles y la información referente a estos comicios.
El proceso electoral comenzó su preparación con la definición del plan operativo y del presupuesto inicial, que es de alrededor de 28 millones según el Servicio de Contratación Pública. El monto es un 3% mayor a las elecciones de 2014 debido al aumento de electores y a la nueva elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que por primera vez en el país se eligen estas autoridades, tras la votación positiva por la pregunta 3 de la consulta popular de 2018. Se estima que 13.261.994 ciudadanos acudirán a las más de 39.000 juntas receptoras del voto para elegir a 11.069 autoridades, entre 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales y por primera vez 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo Nacional Electoral designó un calendario que inició el 9 de septiembre de 2018, con la convocatoria a los postulantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La inscripción de estos candidatos junto a las organizaciones políticas fue el 24 de septiembre. La convocatoria a elecciones se dio el 21 de noviembre. La inscripción de candidaturas ocurrió un día después. El inicio de la campaña se dio el 5 de febrero y terminará el 21 de marzo. Este mismo día, las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria sufragarán. El 22 de marzo lo harán en la modalidad voto en casa y el 24 de marzo se desarrollarán las votaciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, indicó que la información ha sido difundida desde septiembre y explicó detalles sobre las formas de votación. Para el voto en casa nos acompañará el vicepresidente de la República, que le ha delegado el señor presidente que estaba invitado, y nosotros estamos muy contentos de la participación de las autoridades. Igual el voto de los privados de libertad también nos acompañarán los ministros de Justicia. Esperamos que la señora ministra de la Política también nos acompañe, y está todo listo ya para empezar con esta jornada cívica que empieza con estas dos poblaciones que necesitan también y son parte de este país y tienen el derecho de votar. Este 24 de marzo el voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 65 años y para personas mayores de 18 años de edad privadas de libertad sin sentencia condenatoria. Es opcional para los ecuatorianos de 16 y 17 años, para los adultos mayores de 65 años, para los ecuatorianos residentes en el exterior debidamente registrados, para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo y para las personas con discapacidad, personas analfabetas, extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en Ecuador al menos 5 años y que hayan inscrito en el registro electoral. Recuerde que el proceso electoral se desarrollará el domingo 24 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en todo el territorio del Ecuador. Y para votar usted necesita presentar su cédula o pasaporte en buen estado en la Junta Receptora del Voto. Para conocer su lugar de votación puede acceder al portal lugardevotación.cne.gov.es. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y alrededor de 20.000 extranjeros que residen en el Ecuador sufragarán este domingo 24 de marzo. El consejero electoral José Cabrera aclaró los requisitos que los residentes en el país debieron cumplir para el sufragio. Esto tras las denuncias sobre extranjeros que fueron eliminados del padrón electoral. Hemos hecho las denuncias respectivas tanto a Contraloría como a la Fiscalía, porque la irresponsabilidad de los anteriores consejeros nosotros no podemos asumir. El Código de la Democracia en su artículo 78 es claro en indicar que para el nuevo proceso electoral es un nuevo padrón, no dice es una actualización del anterior. En el artículo 11 también nos indica las condiciones para que los ciudadanos extranjeros puedan ejercer su derecho al voto. Primero es voluntario, segundo dice que deben residir en el país legalmente al menos 5 años y haberse inscrito en el registro electoral. Nosotros responsablemente hemos seguido lo que dicen nuestras leyes, nuestra Constitución, nuestro Código de la Democracia.
Y siguiendo en el tema electoral, les contamos que el registro civil amplió sus horarios de atención. La ciudadanía podrá obtener su cédula de identidad de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. La entidad también atenderá este fin de semana de cara a los comicios. Desde el 6 de marzo el registro civil trabaja en horarios extendidos. El objetivo, según el director general del Registro Civil, Claudio Prieto, es que los ciudadanos obtengan su cédula de identidad, único registro habilitante para sufragar el próximo 24 de marzo. De lunes a viernes, igualmente una hora adicional, es decir, hasta las 18 horas, desde las 8 de la mañana. El sábado, previo a las elecciones, el sábado 23 de marzo, de 8 a 18 horas, es decir, toda la jornada completa. Incluso el día de las elecciones, el 24 de marzo, el Registro Civil abrirá sus puertas. De 8 a 14 horas, para las personas que a última hora se han dado cuenta que no tienen el documento de identidad o que tal vez lo perdieron a último momento y se dieron cuenta. Entonces, hasta el día de las elecciones tienen la posibilidad de ir a obtener el documento de identidad, pues si no pierdan la oportunidad de ejercer este derecho al sufragio. Los costos por renovación de la cédula y su duplicado es de $15. Para obtener por primera vez el documento, tiene un valor de $5. Si usted no desea acudir a las instalaciones del Registro Civil para obtener la cédula de identidad, lo puede hacer a través de la agencia virtual. La agencia virtual es una página web que está disponible en el Internet a través de la dirección virtual.registrocivil.gov.es, en la cual los usuarios pueden solicitar en línea el duplicado de su documento de identidad si es que los datos no han cambiado. Este duplicado lo solicitan a través de la página web de la agencia virtual y pagan en línea, pueden pagar en línea con tarjeta de crédito. ¿Qué costo tiene? El mismo costo, $15. Okay. Se dirigen al área de entrega de cédulas y ahí directamente en el módulo de duplicados pues se procede a entregar la cédula previa verificación de las huellas de la persona. Todas las cédulas de identidad son válidas para sufragar, excepto cuyos datos son ilegibles. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a seguir conociendo más detalles a propósito de los comicios que se avecinan para este domingo 24 de marzo. Para ello ya nos acompaña Araceli Calderón, quien es vocal de la Junta Electoral de Pichincha. Araceli Calderón, magíster en Gestión Local y Políticas Públicas, vocal de la Junta Electoral de Pichincha. Araceli, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Qué gusto, muy buenas tardes, un afectuoso saludo a la distinguida teleaudiencia. Qué grato poder compartir con ustedes información de primera mano vinculada al proceso eleccionario que está a punto de llegar ya al momento cumbre, que es justamente el desarrollo de las elecciones y el sufragio, así como también el proceso de conteo de votos, que es lo que nos interesa para un poco conocer quiénes van a ser las autoridades que dirijan el destino de nuestros territorios. Estas son elecciones de gobiernos locales, básicamente, y ahora se suma la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es, estamos ya a muy pocos días, se ultiman detalles, se afinan precisamente estos detalles que tienen que ver con el proceso electoral y lo más reciente que vimos este fin de semana fue este segundo y último simulacro a escala nacional en donde se puso a punto todo el sistema que será desplegado ese día. Un poco conocer al respecto. Se han realizado dos simulacros generales, digamos, porque también se llevó adelante el simulacro de lo que significa el voto en casa, que es un servicio que el Consejo Nacional Electoral tiene para las personas con discapacidad, para las personas adultos mayores y que tiene, digamos, un calendario diferente al de las elecciones generales. En el caso particular del simulacro de este día domingo se pudo evidenciar, por ejemplo, que es importante tomar correcciones en cuanto a la entrega de los kits electorales. Es necesario que las juntas receptoras del voto, los recintos electorales, se encuentren abiertos y habilitados. Ahí hubieron algunas novedades que se están resolviendo en el transcurso de esta semana. Además de eso, el CPR, que es el Centro de Procesamiento de Resultados, que se instala en esta vez para el caso de Pichincha, en el Bicentenario donde funcionaba el antiguo aeropuerto internacional. Ahí es donde se va a desarrollar todo el proceso de escrutinios provinciales. Entonces, hasta allá llegará la información que se remita desde cada una de las juntas receptoras del voto. Será como el centro de acopio, si se quiere, toda la información. Pero es el centro de acopio de Pichincha. Correcto. Porque la información general va de todo el resto de provincias al CNE Nacional y desde ahí obviamente se va procesando la información y se va ya un poco conociendo cómo van subiendo las cifras en cuestión de las elecciones, tanto a prefectos, alcaldes, concejales urbanos, rurales, presidentes de juntas parroquiales y también de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.
Desmenuzamos un poco esta información. Kits electorales que, por ejemplo, ¿qué contienen? Bueno, contienen básicamente el padrón electoral, contienen los certificados de votación, el certificado de presentación también para quienes no necesariamente pueden ir a votar en el lugar de votación que le correspondía, sino que por múltiples circunstancias se encuentran en otro lugar del país, fuera del país inclusive. Ajá. Y lo que vale la pena mencionar es que este certificado de presentación no reemplaza al certificado de votación. Tiene que ser canjeado. Tiene que ser canjeado con el valor de la multa, que es del 10% del salario básico unificado. No le exime que usted se presente en una junta que no es la suya o en un recinto que no es el suyo, porque ese es un tema que está normado igual por la ley. ¿Bajo ningún concepto se exime el tema de la multa? Se exime siempre y cuando existan justificativos adecuados. Por ejemplo, en temas de salud, un certificado médico, en temas de trabajo, por ejemplo, un certificado laboral, pero es muy exiguo la posibilidad de solventar la multa cuando uno no se presenta a votar. Más bien se hace una cordial invitación a todos los distinguidos ciudadanos que miran este prestigioso medio de comunicación, a los votantes a que vayamos a votar de manera temprana, de manera organizada, tomando en consideración la gran cantidad de candidatos que hoy tenemos que elegir, y además que para el caso del sector urbano se eligen alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales, y tienen 6 papeletas en las cuales van a tener que tomar las decisiones, tomando en consideración las 3 papeletas de los consejeros de participación ciudadana y control social, y en el caso del sector rural son 7, porque se aumenta la elección de los vocales de las juntas parroquiales rurales. Los candidatos son extensos, son muchos. En el caso de Pichincha hay 7.011 candidatos para 341 dignidades que se tienen que elegir. Entonces, las papeletas tienen mucha información, por eso pedimos también a los votantes que por favor vayan con el voto consciente, vayan con el voto decidido, y obviamente reiterar que por favor acudan temprano, porque en la tarde, si alguien se quedó en la fila y nos dio a las 5 de la tarde, por más que haya estado en la fila, ya no es posible votar, y si se le entrega el certificado de presentación, eso no le exime del pago de la multa. ¿Multa que hablamos de cuánto? Del 10% del salario básico unificado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el valor que tienen que cancelar, y también el llamado a los miembros de las juntas receptoras del voto, que en su mayoría son estudiantes universitarios que han sido capacitados y que en manos de ellos está todo el proceso del escrutinio de las votaciones. Ellos son los que procesan los votos que los ciudadanos han dado, y ellos son los que emiten las actas que luego llegan a la Junta Provincial de Pichincha, que va a estar en este caso en el Bicentenario, como ya se lo había comentado, y ellos son los guardianes. Los miembros de las juntas receptoras del voto son los guardianes de la democracia. Ellos tienen una labor sumamente importante, y quien no asiste a cumplir con esta responsabilidad tiene una sanción del 15% del salario básico unificado. Y más allá de eso también está el compromiso para con la patria, para con este proceso eleccionario que es histórico. Es la primera vez que en el Ecuador se inscriben tal cantidad de candidatos, y por eso es que pedimos de la manera más comedida a los miembros de las juntas receptoras del voto que acudan puntualmente a esa responsabilidad y a ese nivel de autoridad que ellos tienen el día de las votaciones. Bien decía usted, ya semanas atrás se cumplió con todo este proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Cuánta acogida tuvo este proceso? Se ha llegado ya a la capacitación del 49% de los miembros de las juntas receptoras del voto para el caso de Pichincha. Se sigue capacitando y se capacitará hasta el día de las elecciones. Si hay el caso, por ejemplo, de alguna persona que por una situación fuera de control no acudiera y se tiene que reemplazar por alguna persona que no estuvo capacitada, los capacitadores están en los recintos también teniendo la posibilidad de absolver cualquier duda, cualquier inquietud. Tenemos coordinadores de recinto también, que son miembros, que son funcionarios del Consejo Nacional Electoral, coordinadores de mesa. Tenemos un despliegue realmente impresionante de funcionarios, y todo el proceso conlleva una serie de pasos que han sido dados y solventados de manera oportuna y adecuada. El calendario electoral se ha cumplido de la mejor manera, se realizaron, como ya se dijo, 2 simulacros, y este día 21 se va a realizar lo que significa, como ya se mencionó también, el proceso de voto de PPLs, que son personas privadas de la libertad, y el 22 el voto en casa, que es para las personas con algún tipo de discapacidad. Correcto. Ya vamos a precisar detalles sobre estos temas. Nada más quisiera cerrar la idea que usted hacía referencia, que tiene que ver con el voto temprano, no dejar para último momento, precisamente el domingo, el tema del sufragio. Y para ello, si bien nos encontramos en medio de la campaña política, bombardeados de una serie de información de tal cantidad de candidatos que tenemos actualmente, ¿cuáles pueden ser otras herramientas que los ciudadanos pueden tener a disposición para poder acceder a la información respecto de las propuestas y sobre esa base tomar una decisión? La página del CNE está abierta, y ahí se encuentran los planes de gobierno de cada uno de los candidatos.
Es importante revisar y esperamos que el voto sea consciente. No queremos que sea la campaña únicamente la que dé el resultado de quiénes van a ser nuestras autoridades seccionales, sino que sean las propuestas las que motiven a los electores a tomar la decisión, que escojan entre los mejores y que esos mejores sean los que dirijan los destinos de estos territorios, tomando en consideración que hablamos de juntas parroquiales rurales, de alcaldías, de concejalías, de prefecturas. Y para el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con más razón, porque estamos hablando que serán las autoridades que designen, luego también a otras autoridades que rigen el destino de nuestro país. Que pueda ser un voto informado en todo Que pueda caso. ser un voto informado y que pueda ser un voto consciente y, por favor, un voto temprano. Correcto. Hacía referencia al tema del voto en casa, próximo ya justamente en esta semana. ¿Qué características tiene? Para ello, las personas debieron registrarse precisamente para poder acceder. Es así, se registraron ya previamente y en el caso de Pichincha se van a recibir 41 votos de personas que tienen algún tipo de discapacidad severa, adultos mayores que tienen movilidad reducida. Lamentablemente fallecieron 2, estaban previstos 43, 2 personas han fallecido en estos meses y lo que se busca es justamente llegar a cumplir la garantía de los derechos que determina la Constitución. El que una persona tenga una discapacidad que le impida llegar a un recinto electoral, el que una persona adulto mayor todavía tenga el ánimo de ser parte del proceso democrático de elecciones, le motivó al CNE justamente a implementar este programa y en el caso nuestro tenemos ya todo coordinado, todo organizado. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral llega hasta la casa de los votantes y se toman todas las medidas de seguridad, obviamente, para que el proceso de votación se lleve de la mejor forma y estos votos, junto con los de los PPLs, que es al día siguiente, se escrutan el día 24 de mayo a las 5 de la tarde, que es cuando se instala la Junta Provincial de Pichincha. Esos son los primeros votos que se procesan y son los primeros votos que se hacen públicos en función de la elección de todas las dignidades que se ha comentado. En el caso de la modalidad de voto en casa, el proceso para inscribirse ya culminó y quienes no pudieron acceder deberán acercarse a los recintos. Si quisieran hacerlo, porque no es un voto obligatorio, es un voto facultativo. ¿Cómo no? Pero si quieren hacerlo también en las juntas receptoras del voto y en los recintos electorales existen mesas preferentes, de atención preferente, que pueden dar también facilidad a las personas con discapacidad y a los adultos mayores que quisieran también ejercer su derecho al voto. Entonces, el tema de voto en casa tiene que ver básicamente con personas que están imposibilitadas de llegar hasta los recintos electorales. Pero es un proceso abierto, no es un voto obligatorio, pero es un voto facultativo que le permite a quien quiera ser parte de la fiesta democrática que se va a vivir el día domingo, también obviamente participar. Veíamos hoy las declaraciones por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral en el sentido de que ya los primeros resultados se conocerían a partir de las 8:30 del mismo domingo. Sin embargo, no hay un plazo todavía definido como para conocer ya los resultados oficiales. Bueno, ¿cómo se procede cuando ya las personas han dado los votos, cuando ya se cierra el tiempo para las votaciones? La Junta Receptora del Voto, y ahí la importancia de los miembros, lo que hacen es levantar un acta después de haber contabilizado cada uno de los votos de cada una de las dignidades. Se llenan varias actas, una acta es de conocimiento público, se pega usualmente en los recintos y básicamente en cada una de las juntas receptoras del voto y eso luego se manda a un escáner. Por eso tenemos nosotros centros de recepción y tratamiento de resultados, los RTPAs, y desde ahí ya se comienza a enviar la información. ¿Qué hacemos nosotros como Junta Provincial? Validamos las actas que están de manera correcta subidas al sistema. Si hubieran actas inconsistentes, ya sea por firmas, ya sea por números o ya sea por ilegibilidad, lo que nosotros hacemos es buscar de solucionar esa inconsistencia. Si no es posible solucionarla con las otras actas que vienen en los diferentes sobres que el CNE maneja, se procede al reconteo de votos. Entonces, hay todo un protocolo para el proceso del escrutinio provincial que lo que busca, y ha sido básicamente el legado y el principio de la Junta Provincial de Pichincha, es garantizar la transparencia, la honestidad y vigilar sobre todo que el voto del ciudadano sea respetado. Nosotros estamos para eso, para servir a la ciudadanía y hemos hecho un trabajo, se ha desplegado un trabajo importante porque el proceso ha sido largo, extenso y también ha permitido conocer a fondo cuál es la complejidad de lo que significa un proceso electoral. Entonces, correcto. Cuando somos candidatos es una realidad, cuando somos ciudadanos es otra realidad, cuando somos funcionarios justamente de la función electoral es otra realidad. Es muy arduo el trabajo que el Consejo Nacional lleva adelante para el desarrollo de unas elecciones. Entonces, son procesos extensos en realidad. Un mensaje final entonces que dejar a la ciudadanía y de pronto recomendaciones para este domingo. Bueno, básicamente que vivamos esta fiesta democrática en paz, que las organizaciones políticas respetemos el silencio electoral que ya corre a partir del día jueves,
que los ciudadanos nos apeguemos también a las diferentes recomendaciones que el CNE da y también a la ley, por ejemplo, en cuanto a la ley seca, y que por favor vayamos a votar temprano e informados. Reiteramos que la página del CNE tiene la información de los candidatos, ahí podemos revisarla y vamos conscientemente a tomar decisiones. Recordemos que un voto es poner la confianza que uno tiene en una persona que va a dirigir los destinos de un territorio. Es un tema muy delicado, muy serio y no tiene solamente que ser la papeleta de votación el motivo para ir a cumplir con este deber y este derecho. Correcto, Araceli, muchísimas gracias por habernos acompañado con toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes, una linda tarde. La presencia de Araceli Calderón, quien es vocal de la Junta Electoral de Pichincha, con esta información a propósito de los comicios que se celebrarán este domingo 24 de marzo. Y ahora revisamos otros temas. 11 militares fueron procesados por la muerte de una persona en uno de los controles militares en San Lorenzo, Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas respaldan jurídica y moralmente el procedimiento. Tras el incidente suscitado este sábado en la frontera norte, en donde murió un hombre producto de un disparo, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que los militares cumplieron el protocolo y que abrieron fuego luego que el conductor del automotor no se detuviera en el control militar y embistiera a los uniformados. Eso de que haga reversa para tomar otra vía no justifica para que se lancen a la cuneta, a la patrulla, y se sientan amenazados. Si estaba en peligro su vida, tenía que reaccionar de alguna forma. El ministro detalló que el vehículo transportaba cemento y combustible hacia Colombia y que únicamente debían detenerse para los controles respectivos que realizan las Fuerzas Armadas. El por qué embistió a la patrulla, por qué fugó y por qué quería atentar en contra de la patrulla, eso es objeto claro de lo que tiene que realizar en la investigación judicial. Jarrín aseguró que los militares detenidos cuentan con todo el respaldo de la institución. La patrulla militar está cumpliendo órdenes y esta patrulla tendrá no solamente el respaldo profesional y también el respaldo moral de la institución militar. Y por supuesto tendrán también todo el apoyo, el respaldo jurídico. El incidente dejó como resultado un hombre de 36 años fallecido, mientras que a los 11 militares que estuvieron presentes en el hecho les dictaron medidas sustitutivas. Tienen que presentarse cada 2 días. Esa investigación las lleva a efecto como corresponde a la Fiscalía. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, que en este caso está directamente relacionado para el caso, estará permanentemente dispuesto a dar todo el apoyo que se necesite para la investigación. Clever Castillo murió desangrado por 2 impactos de proyectil de arma de fuego en el muslo derecho. El conductor del vehículo fue detenido, pero se desconoce si también le aplicaron medidas sustitutivas, así como si otra persona también estaba en el vehículo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este lunes se cumplió el primer recorrido de prueba del Metro de Quito con pasajeros. Esta obra es considerada la infraestructura más grande del Ecuador. El alcalde de la capital, Mauricio Rodas, el presidente de la República, Lenín Moreno, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, junto a otras autoridades, participaron en este recorrido desde el sector de Iñaquito hasta la estación Jipijapa. El Metro de Quito es la obra de mayor magnitud en la capital y el país. Se convertirá en la columna vertebral de la movilidad, conectando desde Quitumbe hasta El Labrador en 34 minutos, según la Alcaldía de Quito. Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hicieron el primer recorrido acompañados de otras autoridades. El alcalde de la capital dijo que el 80% de esta obra ya se ha desarrollado tal como se tenía previsto. La construcción del Metro de Quito está cumpliendo su cronograma de obra, está cumpliendo su presupuesto, porque el monto original del contrato no se ha elevado en un solo centavo. La construcción del metro no ha generado ningún contrato complementario ni ningún reajuste de precio. Además dijo que esta obra es el ejemplo del trabajo en conjunto con los demás poderes del Estado. También se ha convertido en un maravilloso ejemplo de lo que se puede lograr cuando los diferentes niveles de gobierno trabajan de la mano, en forma conjunta, en forma responsable,
bajo el nuevo ambiente político que ventajosamente, señor presidente, ahora vive nuestro país. El presidente de la República agradeció la invitación de esta prueba preliminar del metro y dijo que es una obra que hará de Quito una ciudad futurista. Una gratísima noticia que al igual que lo tienen otras capitales de América como México, como Buenos Aires, como Santiago, como Lima, nosotros también aquí en Quito, en nuestra preciosa capital, podamos contar con este medio de transporte, que es un medio de transporte dúctil, fácil, que permite la maleabilidad del tiempo, la utilización del tiempo por parte de las personas. Además mencionó que apoyará todas las obras que propongan los alcaldes. Yo seguiré, mientras sea presidente de la República, apoyando a todas las gestiones que realicen nuestros queridos alcaldes, independientemente de cualquiera que sea electo. A esta invitación acudió la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, asambleístas, autoridades del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre otros. En diciembre de este año se abrirá el Metro de Quito para que los ciudadanos puedan usarlo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashi Belki Sánchez Ayichishi Minga Chihuaychiga Yukuna Ñukunchi Ñami Kai Picanchi Kasna Kai Chishi Kichwa Shimipi Huilla y Kunata Rixi Chingapa. Preparativos de elecciones. Ñami Sukta Punja Kunaya Iyan Kasna Kai Yakta Pushakuna y Mata Agjaikuna Ñaupag Mancatichun. Chaimanta mi Kasna Ña Tukui Huillaikuna y Mata Kai Consejo Nacional Electoral Tananaku y Macarishishka. Vaikuna Kaningmi Kasnakai Ishkichunga Chusco Punja Kaipau Karquilla Imapi Pushakuna Agyana Imata Maihan Mishashka Imata Kakai Chunga Pacha Chaupi Tota Imami Ñukunchika Kasna Yupaikunapi Rixichishun Nishpami Huillachishka Kan Sinapash Kasna Kai Tukui Ayichikuna Shinayati Yakta Yukuna Takayachi Papi Kasna Kaipika Paktanga Nishpami Huillachishka Kuna. Denuncia voto extranjero, Shinayati kai ista yaktamanta kai ñukunchi yaktapi causa ayukuna imaka, Ishkichunga waranga ayukuna imami chaypunchaka apushitanka kuna. Kashnami José Cabrera, paika kai consejero electoral, runamikan, paimi kashna huillachishka. Paia kai huilla imataka richinchi binin, kasta kai puncha kuna ima. Ista yakta kuna pakshuti ayukuna imata, yukshichishka nishkamanta huchachikuna tiashka. Incidente San Lorenzo, Shinayati, Kasna Kai Punja Kuna Ima Mika y San Lorenzo, Yakta Ima Pika Kai, Auka Kunawan, Kasna Chimba Pura Nakushpa, Shuk Runa Ima Wanyushka Rikurin, Shinayati Chaimanta Taripangapak, Imashina Kayaki Kuna, Chimba Pura y Kuna Tiashkata Rixin Kapaka, Chunga Shuk, Auka Runa Kuna Ima Tami Taripanapak, Nyakaipi, Charikunchin Nishpami, Huillachishka Kuna, Shinapas Kai Fuerzas Armadas, Hatun Tananaku y Tapusha Runa Kuna Ima Kanimi, Nyukunchika Kamachi Pikimirishpa, Ayukunapa Yuyai Pikimirishpa, Ñukunchi Yankai Kunatami, Ayi Pakta Chikunchi Nishpami, Huillachirka Kuna. Recorrido Metro Quito, Shinayati Kunan Kai Awaki Punja, Ima Pimi Kai Metro Quito, Hatun Antakuro Imaka, Nya Yankaita Kasna Kayarinapa, Rikuikuna Imata Pakta Chishka. Yakta Pushak, Shinayati Kai Quito, Yakta Tapushak, Mauricio Rodas, Lenín Moreno, Yakta Pushak, Runa Kuna Ima Micha y Picacarca, Kaimama Yakta Tandanaku y Tapushak, Elizabeth Cabezas, Apugima Pishmi Kasna Kai Hatun Reiniman Chayashka Karka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. Tras la decisión de la bancada de Alianza País de investigar las supuestas denuncias que vincularían a familiares del presidente de la República, Lenín Moreno, con empresas offshore, hay expectativa por su análisis en el Pleno. Los legisladores oficialistas Lenín Plaza y Daniel Mendoza argumentan que la investigación se dará por el bien de la ciudadanía.
Aún no hay fecha para convocatoria al Pleno de la Asamblea para analizar los supuestos vínculos de familiares del presidente de la República, Lenín Moreno, con empresas en paraísos fiscales. Lo que sí está claro es el mecanismo de investigación. Los legisladores de la bancada oficialista Daniel Mendoza y Lenin Plaza explican. Una resolución permitiría que se pueda hacer algo más amplio, incluso si creemos que acá en la Asamblea se descubren cosas irregulares y hay consenso, se pueda incluso llegar, como dice la Constitución, a los causales a un juicio político. Eso debería terminar en un proyecto de resolución que sea aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero todo inicia con un amplio debate. A este proceso de investigación se suma la posibilidad de que el jefe de Estado asista a la Asamblea a rendir su versión. El legislador Plaza no lo descarta. Creemos, y a lo mejor venimos a decir que el mismo presidente tal vez hasta acepte venir. El debate deberá responder netamente a la lucha contra la corrupción, enfatizó el legislador Mendoza, no a un grupo que busca desestabilizar al gobierno. Buscan la impunidad, haciendo que la atención se desvíe hacia otro sentido. E indicó que se seguirá el debido proceso. Que se transparente absolutamente todo en el Pleno de la Asamblea Nacional y que se respete el debido proceso, lo establecido en la Constitución, lo establecido en la ley. Esto se dio a partir del pedido en el cambio en el orden del día propuesto por el legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Según los asambleístas de Alianza País, esta solicitud no se cumplió con establecido en la Constitución artículo 129, que establece las condiciones para un proceso político a un primer mandatario. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en esta semana se espera conocer los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que Ecuador accedió por $10.200 millones. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudirá este miércoles a la Comisión de Desarrollo Económico. Para esta semana está prevista la asistencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a la Comisión de Desarrollo Económico. César Ron explica los motivos. El ministro de Economía y Finanzas no ha hecho conocer al país y menos aún a la Asamblea Nacional, así que habrá que llamarlo a la Asamblea Nacional para que venga a dar cuentas de cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el asambleísta César Litardo, tras una reunión con los legisladores de la bancada de Alianza País, confirmó el pedido. El ministro Richard Martínez llevará un informe en donde explicará al país y a la comisión, una comisión ampliada, cuáles han sido los términos en los cuales el Ecuador ha negociado con organismos bilaterales. Y es que el gobierno nacional alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales por $10.200 millones. De ellos, $4.200 millones corresponden al FMI. El pasado viernes, en un evento público, el ministro de Finanzas entregó de forma simbólica $652 millones. En el mes de abril esperamos 350 millones más, en el mes de mayo 1.000 millones más, y son recursos extremadamente blandos, de muy largo plazo y con bajas tasas de interés. Durante el evento se dijo que con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se busca la generación de empleo, protección e igualdad de oportunidades, equilibrio fiscal y manejo transparente de los recursos. Sin embargo, se desconocen las decisiones que adoptará el gobierno nacional a futuro. El ministro de Finanzas acudirá este miércoles a la Comisión de Desarrollo Económico. La cita está planteada para las 8:30 de la mañana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención, la Corte Constitucional resolvió que la propuesta del presidente de la República de reducir al 50% las exenciones tributarias que actualmente tienen los adultos mayores sería una regresión de derechos. Es por ello que la resolución de la Corte dispone a la Asamblea Nacional que se abstenga de tramitar el texto que envió el Ejecutivo al artículo 14 del proyecto de ley del adulto mayor. Esta fue una de las objeciones del presidente Moreno a la propuesta que fue aprobada por el Pleno en julio pasado. Fueron en total 28 las observaciones enviadas por el jefe de Estado. Otra de las observaciones tiene que ver con que las donaciones a entidades que atienden a personas mayores sean deducibles del impuesto a la renta. Estas objeciones restantes deberán ser analizadas por la Comisión de Derechos Colectivos y luego ser discutidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Entrevista. Y
precisamente a propósito de esta decisión de la Corte Constitucional en torno a una de las objeciones del Ejecutivo al proyecto de ley del adulto mayor, nuestro compañero Ricardo Bravo logró una entrevista con Edison Lima, quien es presidente de la Asamblea de Asociaciones de Jubilados. Edison Lima, técnico en telecomunicaciones, presidente de la Asamblea de Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores. Así es, ¿qué tal? El Ejecutivo envió su objeción parcial a la ley del adulto mayor. Vamos a conocer detalles. Para ello, saludamos con el presidente de la Asamblea General de Jubilados y Adultos Mayores, don Edison Lima. Don Edison, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos en qué consiste este veto, cuáles son las observaciones que ustedes tienen. Muy buenos días, un saludo para esta prestigiosa televisión y a ustedes, señores periodistas. La Corte Constitucional resolvió el día 12 de marzo aprobar el dictamen número 001 referente al veto presidencial. ¿Qué es lo que dice este documento de la Corte Constitucional? En concreto, señala en el numeral 1, manifiesta que la Asamblea Nacional debe incorporar en el texto del artículo 14 del proyecto de ley de las personas adultas mayores, inciso final que ha sido omitido, que es sobre las exenciones y pagos del 100% de exenciones y de impuestos. Esta parte es la que fue omitida del proyecto de ley y la Corte Constitucional les pide que se incluya. Que se incluya esto y luego manifiesta, por lo tanto, la Asamblea Nacional debe eliminar el último inciso del artículo 14 del proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores que tiene otro texto. Y luego pide que la Asamblea Nacional debe abstenerse de tramitar el texto alternativo presentado por el Ejecutivo referente al artículo 14, donde se rebaja al 50%, se pretende rebajar al 50% todas exenciones e impuestos que constan en la Constitución y en la propia ley hay la ley del régimen tributario. A ver, en resumidas cuentas, lo que pide la Corte Constitucional es que se mantengan los beneficios de ley, exenciones del 50% en diferentes tarifas. Sí, correcto. La Corte Constitucional en concreto lo que pide es que se respete la disposición del artículo 37 de la Constitución. ¿El 50 o el 100%? Que se respete el 100%, que se respete el 100% y también lo que consta en la ley de régimen tributario, donde se amplía quiénes son los beneficiarios, que son los jubilados, pensionistas del IES, ISFA y ISPOL. Esas partecitas son las que tienen que agregarse. ¿Qué pedimos? Que se estudie y se analice correctamente las disposiciones de la Constitución y de la ley y lo que dictamina la Corte Constitucional del Ecuador, para que se pueda dar paso a la aprobación de toda la ley que al momento estamos perjudicados sin defensa para poder llegar ante el Ministerio de Bienestar Social, que va a ser la institución rectora de velar por el fiel cumplimiento de los derechos de todos los adultos mayores. Ustedes con este beneficio que les está entregando la Corte Constitucional, ¿a cuáles accederían? ¿Beneficios en qué sentido? Bueno, son diferentes aspectos de beneficios donde hay una protección a la salud, a la rehabilitación, a las medicinas de calidad por las enfermedades graves y permanentes que tenemos, que esta es la parte fundamental, y buscar el financiamiento para los servicios sociales, culturales y de salud que nosotros requerimos, inclusive laborales, que va a requerir el Ministerio de Bienestar Social y que vamos a preparar un proyecto de ley para que venga a la Asamblea Nacional para que sea un financiamiento óptimo para el 1.350.000 viejitos, adultas y adultos mayores. Ahora bien, don Edison Lima, el año anterior la Corte Constitucional también se había pronunciado en la restitución del pago del Estado del 40% para el pago de jubilaciones. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Se ha aplicado aquello? ¿Esperan que se cumpla para el 2019 tal vez? Bueno, ese trabajo fue de 3 años en la Corte Constitucional, desde el 2015 hasta el 2018, que emitió su resolución de que se respete la disposición del artículo 371 sobre el 40%, que no debió haberse suspendido. Ahora estamos planteando
¿Qué pasó con los 3 años? Los 3 años son 4.000 millones de dólares de perjuicio. Pero que la Corte Constitucional nunca dijo que se los tiene que cancelar, ¿o sí? Lo que manifiesta es que a partir del 2019 manifiesta. Pero como es un derecho constitucional, nosotros estamos solicitando que debe haber una solución a ese campo, porque en verdad no puede perjudicarse tanto. Esto es grave, los 4.000 millones le afectan, llegan a 14.000 millones del perjuicio desde el 2008, porque en el 2008, cuando se pagó los 888 millones, recordarán, se debía haber pagado 3.400 que pedía el Seguro Social, más el déficit actuarial de 3.700. En el 2011 presentamos al presidente de la República que ya ascendía a 10.400 del monto, más los 4.000 millones, 14.000 millones, más los 3.000 de salud, que no aporta, que es grave los 3.000 millones de salud, porque no tenemos una atención oportuna, eficiente y de calidad. Vamos a unificar, vamos a formar un comité de defensa de trabajadores activos, servidores públicos, jubilados, pensionistas y adultos mayores para plantear la solución del financiamiento del fondo de pensiones, salud y de riesgos del trabajo. Ahora bien, entiendo que los documentos que ustedes ahora lo presentaron a la Asamblea Nacional lo entregaron para la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, pero ustedes también trabajan con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en varias reformas laborales. ¿Cómo está ese tema? Estamos esperando que se nos invite para poder explicar nuestro planteamiento. Nosotros planteamos de que debe existir un directorio democrático. Lo que ha existido hasta el momento ha sido una desadministración del Seguro Social. A pretexto del bipartismo, nosotros pedimos de que haya un representante de los trabajadores con el seguro campesino, otro representante de los servidores públicos con los maestros que nombren un titular y alterno, y los jubilados y pensionistas y adultos mayores nombremos un tercero, para que se pongan a trabajar en forma técnica y profesional y salven la situación de los fondos del seguro de pensiones, salud y riesgos del trabajo, que están en un proceso de desfinanciamiento y quiebra en 3 años. Pero parecería que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se inclinaría porque se mantenga esta estructura que es actual, de los empleadores, de los trabajadores y un delegado del Ejecutivo, pero la presidencia podría ser rotar cada 2 años. ¿Es lo que podría mantenerse en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores? Sí, hay una cosa positiva ya en el informe de primera, que se dice las organizaciones nombrarán, ya, uno por los servidores públicos y unos por los jubilados, pero nos falta el tercero, que son los de la ley de servicio civil, porque son aportantes, son miles. Entonces, lo que queremos es que vaya gente técnica, profesional, con moral y ética profesional. Lo que hace falta es administrar bien. ¿Por qué no se ha financiado bien el seguro de salud? Irresponsables los directorios. Cuando se aprueba en Asamblea Nacional que se atienda a los hijos menores de 18 años y a sus familiares y amas de casa, no hay un solo descuento. Cuando nosotros hemos propuesto que sea el descuento que dice la ley, hasta el 10% hay que pagar la diferencia, 8.50, 9.50 y a $10 máximo, para que le atiendan bien, en forma oportuna y eficiente a los hijos y a los familiares. Entonces, no ha habido un trabajo responsable en el Consejo Directivo. Esperamos que sí, tenemos conocimiento que sí se está aceptando nuestra propuesta y que rinda cuenta el Consejo Directivo. No rinde cuentas a nadie, a la Asamblea, a la Contraloría y a una Asamblea de jubilados y afiliados activos. Muy bien, gracias don Edison Lima, y también a los integrantes de la Asamblea General de los Jubilados y Personas Adultas Mayores, entregándonos detalles sobre varios elementos de discusión que se mantienen aquí en el país, también relacionados con la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley del Adulto Mayor y los trabajos que llevan adelante las comisiones de derechos colectivos y de los derechos de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir con más información. Y en más noticias les contamos que en el Salón José Mejía Lequerica se realiza la acreditación del Observatorio Nacional de Drogas, instancia que servirá para vigilar el cumplimiento de las políticas públicas en esta materia. Lorena Espinosa nos tiene más detalles. Adelante, Lorena. Gracias, buenas noches. Así es, en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se realiza la acreditación del Observatorio Nacional de Drogas,
una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo velar la política pública de las diferentes instituciones en la materia relacionada con las drogas. Hoy se han dado cita a varias autoridades y representantes de la sociedad civil para formar parte de esta acreditación, en donde 5 expertos serán los encargados en, como ya lo dijimos, velar la política pública. En este momento, en el uso de la palabra, el representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el abogado Andrés Vázquez, es quien explica sobre el proceso al que se sometieron algunas personas para formar parte de este observatorio. Son 5, como ya lo dijimos, los expertos en la materia que formarán parte de esta instancia. Escuchemos. De nuestros compatriotas y en general, del ser humano en general, ante este problema tan grande como lo es las drogas. De este modo, me es menester destacar el loable trabajo que van a desempeñar estos ciudadanos, pues de forma independiente, cívica y voluntaria, están prestando su valioso tiempo para vigilar que se cumple el objeto en cuestión, y de esta manera velar por el bienestar general de nuestra sociedad que en tantos problemas nos encontramos. Sin más que decir, les deseo el mayor de los éxitos en su gestión y tengan la plena certeza que por parte del Consejo de Participación Ciudadana tendrán las puertas abiertas para presentar cualquier inquietud, duda o sugerencia en pro de sus derechos y de toda la colectividad. Muchas gracias. Bien, ha hecho referencia a las funciones que deberán cumplir los integrantes de este Observatorio Nacional de Drogas, que es supervisar, evaluar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas de drogas, así como el desempeño de la gestión de las instituciones y organismos públicos responsables de su cumplimiento. A ellos se les entregará entonces estas credenciales para que formen parte de este Observatorio Nacional de Drogas, y para que pueda funcionar esto ha sido, como ya lo dijimos, iniciativa de la sociedad civil, y también ha formado parte como para tener esta iniciativa de este observatorio, el grupo parlamentario que se encarga de vigilar la prevención de las drogas, y para ello ha estado ya presente la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien ha expresado todo su respaldo. También estuvo presente la presidenta de la Asamblea Nacional y la ministra del Interior. Sin embargo, por sus respectivas agendas, tuvieron que abandonar el evento. Es entonces lo que les podemos comentar desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, en donde, como ya lo dijimos, en pocos minutos más se entregará ya estas acreditaciones a los 5 expertos que formarán parte de este Observatorio Nacional de Drogas, y así ya quedaría entonces constituido este Observatorio Nacional. Es lo que les podemos contar hasta aquí. Que tengan una buena noche. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y ahora les contamos que en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano Parlatino, la asambleísta Ana Belén Marín propuso que se inicie con la construcción de una ley marco de minería sostenible sobre la gestión de las actividades extractivas al servicio del desarrollo, respetando las comunidades, conocimientos y particularidades. La legisladora ecuatoriana formuló este planteamiento en las reuniones de la Mesa de Ambiente del Parlatino que se cumplieron en Curazao, donde se abordaron temas relacionados con la minería sostenible, turismo comunitario, recursos marinos y fracking o fracturación o estimulación hidráulica. En este encuentro se habló además de la posibilidad de crear un tribunal ambiental internacional a nivel de América Latina y el Caribe para juzgar las conductas que afecten el ambiente en violación de tratados internacionales o instrumentos legales aprobados por los diferentes países de la región mediante la participación y aportes de organizaciones y técnicos especialistas en la materia. Willaikunatami kasna kaychishi kichashimi pipas kikimpak allichishkanchi mashikuna ashtawan riksishpa katishun. Investigación Lenín Moreno.
Kay Alianza País Wangurishka Pillanka Kapukuna Ima mi Kashna Willaykuna Ima Tachayachikun Paikuna Kanin Miñukunchi Kashna Lenin Moreno Yakta Pushak Ima Kashna Huchachinkuna Ima Tami Kaipunja Kunaka Charishka Shinapas Kay Hatun Taripaikuna Ñawinchi Kuna Ima Taka Ñukunchi Kakatishunmi Kay Shamuk Punjakuna Estaban Rixishpa Yachankapak Nishpami Kashna Kay Lenin Plaza Apugimaka Villachishka Rixichishka Pash. Comparecencia Ministro Finanza Shinayati Richard Martínez Paimikan Kai Hatun Ministro de Finanzas Tandanaku Iwasi Tapushak Paimi Kashna Kai Shamukaya Punja Kuna Imaka Kai Desarrollo Económico Mingarishka Manchayamunga Kai Pimi Imagina ya Kai Punja Kuna Imapi Kulki mañashkata kay llaqtaman chayachishka imapi chay kulkita paktachina imashina yarrakina ima llankaykunata rurana chayta riksichichun shinallatik willachichun mikayachishkanchi nishpami tawka apukkuna imaka riksichishka kan shinallatik kashna kay shoyakunchi nishpa willachishka. Veto Ley Adultos Mayores, Shinayati Kai Corte Constitucional Tandanakuy Pillanka Gapukuna Imami, Kashna Kai Yaktapusha Kachashka, Mañashka Imaka, Mana Pactarina Shinami Rikurin Nimi, Imamanta Kashna Mano Kulki Kuna Imatami Kai Punja Kuna Imaka, Kashna Kai Yuyak Runakuna Imaka, Tukuimanta Chaupilla Tachayachinkuna. Chaytami yaktapusha gimaka anchuchichun mañashka, shinallatik paikuna kanin, kaika mana kashna paktarina pak rikurinchu, hasta wampish kashna paikuna charishka, jainikuna imata anchuchishka wajichishka shinami rikurin nishpami, wichachishka kuna. Yaktapusha kuna imapish kashna kai hatun kai kamachi imata allichinamanka, ishkichunga pusak rikuchikuna imatami, mama yakta tandanaku yukuman chayachishka kan. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Más información, amigos. La Unión Europea y el Estado ecuatoriano suscribieron este lunes 2 convenios de financiación no reembolsable por un total de $51 millones destinados a la reactivación de 2 provincias costeras afectadas por el terremoto del 2016 y para el desarrollo en la frontera norte. Jorge de la Caballería, jefe de División para América Latina de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo Internacional de la Unión Europea, explicó a la agencia de noticias EFE que los $51 millones son parte de los $75 millones de apoyo para el periodo 2014-2020. 30 de esos 51 millones forman parte del proyecto de apoyo a largo plazo a las provincias de Manabí y Esmeraldas, que se suman a otros montos ya invertidos en la zona desde que ocurrió el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter el 16 de abril del 2016. Los recursos se invertirán en apoyo a la institucionalidad y en la generación de cadenas de valor en actividades agrícolas y pesqueras, entre otros, así como para reactivar el tejido económico en las 2 provincias costeras, explicó el español de la Caballería. A esos 30 millones se sumarán $1,5 millones de apoyo a la sociedad civil a través de 2 organizaciones no gubernamentales ecuatorianas, Faro y Paz y Justicia, así como también de los ayuntamientos. Agenda de actividades. Revisamos rápidamente la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 19 de marzo a las 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, que avanzará con el tratamiento del acuerdo entre Ecuador y Chile sobre cooperación en el sector de la defensa, para lo cual se contará con la presencia de Andrés Piedra, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa, la ministra Loti Andrade, directora de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta comisión también avanzará en la presentación y debate del informe de aprobación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión y también la presentación y debate del informe de aprobación del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Será en el 7º piso del Palacio Legislativo. En el mismo lugar y esta misma comisión, a las 10:45, prevé el tratamiento y debate de la propuesta del libro preliminar del proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Que descansen.
Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.